Buenos días amigos y amigas, bienvenidos al segundo episodio de su podcast Hablando de... Comenzamos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hola a todos. Les saluda su amigo Irving desde la galaxia de Júpiter para iniciar este segundo episodio de este podcast titulado Hablando de, en el cual vamos a tener un tema muy interesante. Por cierto, ya en este episodio me iba a acompañar mi amigo, mi colega, ¿no? La persona que me va a estar acompañando en esta primera temporada, pero le surgió por ahí un imprevisto y no nos podrá acompañar. Esperemos que para el episodio 3 ya esté presente. Bueno, tema de hoy, episodio número 2, se titula Hablando de Dios, ¿verdad o mito? Bueno, fíjense que durante toda la existencia, creo yo, del ser humano, desde que surgió por primera vez, algunos por una teoría de la evolución, ¿no? Como lo dijo Darwin en sus estudios, en sus libros, otros diciendo que pues prácticamente venimos del espacio, de los alienígenas, y otra teoría que es que alguien supremo, alguien superior, alguien que no es de este mundo, nos creó a su imagen y semejanza. Estamos hablando efectivamente de Dios. Esta palabra que se asemeja o se le atribuye a un ser superior, a un ser supremo, ha existido en toda la historia del ser humano. Pero Dios para muchos se presenta en diferentes formas. Es decir, o mejor dicho, para el ser humano hay muchos dioses desde la antigüedad. Entonces, establecer que Dios sea un mito o una verdad es un tema que ha sido de mucho debate. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que a Dios se le atribuye la creación del universo, la creación del planeta Tierra, en este caso, ¿no?, donde habitamos, la misma creación del hombre, ha sido un tema debatido por filósofos, científicos, religiones, por todo tipo de personas. Creo que todos en algún momento hemos tocado el tema de Dios a través de la religión, que es la que nos inculca la existencia de ese ser supremo. Ahora bien, estaba yo leyendo hace unos días en la preparación de este podcast y justamente, ¿no?, leía que esta palabra de Dios más que nada es un título que por lo general las religiones atribuyen al creador de todas las cosas. Es lo que les decía, lo que hemos aprendido sobre la existencia de Dios o de un Dios se le atribuye a lo que la religión nos ha inculcado, ¿no?, prácticamente. Pero también hay personas que creen que existe un Dios dentro de cada uno de nosotros, otros que creen que reencarna en seres humanos cada cierta cantidad de años. Fue como a lo mejor pasó en su momento con la figura de Jesucristo, que decían que era el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no?, o que Dios había reencarnado en un hombre mortal que era Jesucristo. Y también leía de que, por ejemplo, otras personas u otras religiones, otras culturas creen que Dios es un ser místico, no compuesto de una trinidad, es decir, 3 personas a la vez. Entonces, tanto se ha platicado, se ha hablado de Dios, que realmente a veces cuando
hablas o tocas mucho un tema, al final te queda como esa duda de que es real o es un mito. Pero obviamente si lo vemos desde el punto de vista de un creador de todo, no olvidemos que la creencia de un Dios, yo siento que abarca en su totalidad o de manera general en cuanto a religión se habla, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos a hablar un poquito de nosotros, del mexicano, ¿no? Quizá antes de la conquista de los españoles, antes de que se trajera el cristianismo, la religión como tal, de que el catolicismo tomara mucha fuerza, sabíamos que las culturas prehispánicas adoraban a muchos dioses y que estos dioses en sí eran seres extraños, en su mayoría, algunos por ejemplo animales, como era el caso de Quetzalcóatl, u otros idealizaban o creaban figuras con referencias hacia un dios, pero muy extraña la figura, por ejemplo Tlaloc, ¿no? Huitzilopochtli. Entonces, antes de la conquista, y lo hablo ahorita en cuanto a lo que es la cultura mexicana, ¿no? Antes de que fuéramos colonizados por los españoles, nuestros antiguos, las antiguas culturas prehispánicas, pues hablaban de muchos dioses, ¿no? Los pintaban, creaban estatuillas, ¿no? Ciertos, a lo mejor hasta monumentos referente a esos dioses que ellos adoraban. Obviamente viene la colonización y bueno, cambia la percepción y cambia la idealización de un dios. Y se nos inculca ya de manera religiosa, como Dios, el creador de todo el universo, y que la Biblia, un libro muy importante, creo yo el más leído y el más vendido en toda la historia, habla precisamente de los 7 días en que se tardó Dios para crear todo lo que en materia poseemos o todo lo que en materia existe, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿hay un Dios? ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que sí. Que la existencia de un Dios no está muy lejos de una realidad. Ahora bien, hay que definir también que mi concepto de Dios no es el concepto de Dios en la Asia Oriental, por ejemplo, ¿no? O en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, el Dios que el cristianismo idealiza a lo mejor muchas veces es como una persona, ¿no? Una persona grande, a lo mejor con barba blanca, con bata, una bata, un vestido totalmente blanco, luminoso. Hay otras religiones derivadas del cristianismo que lo manejan como una luz, ¿no? Hay personas que aseguran haber visto a Dios cuando a lo mejor se han encontrado, a lo mejor en un sueño, a lo mejor en un estado vegetativo, en un estado de coma y que de repente despierta. Hay personas que se han ido, que han muerto unos segundos y cuando despiertan aseguran haber visto una figura y lo relacionan con Dios. Entonces, pero nos vamos a otras culturas porque, por ejemplo, nos vamos hacia Asia, ahora sí que hacia Asia, y por ejemplo, el dios del hinduismo. ¿Quién es este? No sé si, yo creo que muchos en algún momento se han topado con la imagen de un ser, de un humano con 4 brazos y que tiene como una especie de nariz o trompa de elefante, ¿no? Por así decirlo, llamado Brahma, Vishnu o Shiva, algo así, pero más que nada Vishnu, ¿no? Que es como que el más conocido. Entonces, los hindúes o el hinduismo también adora a un dios, pero este dios es muy diferente al dios que adora el cristianismo. Y este dios que ellos adoran
pues lo relacionan también con la creación, la conservación e incluso la destrucción del mundo. Como nosotros decimos, o los cristianos dicen, que cuando se acerca el fin del mundo Dios va a juzgar, o la misma destrucción de este planeta vendrá de Dios, ¿no? Entonces, pero los hindúes creen en un Dios, al igual que el cristiano. Ahora, si nos vamos al budismo, el budista cree en Buda, pero este concepto o este personaje llamado Buda en sí no se cataloga como un dios, sino como una persona que ha logrado despertar un verdadero nivel de iluminación espiritual, de despertar más allá de los sentidos que un ser humano normal puede tener. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona ha alcanzado el máximo nivel de iluminación espiritual, ya no se puede llamar como una persona normal o una persona cotidiana. Estamos hablando ya como un ser supremo, un ser superior, y que puede catalogarse pues, como un dios, ¿no? Pero fíjense que lo interesante del budismo es que se centra en Buda, que es un personaje, es un sabio que impartió las enseñanzas sobre las que se erige el budismo, pero era un ser humano. No era un ser humano, vamos a decirlo, real, que lo podías ver, que lo podías palpar, que podías platicar con él. Y aparte, Buda lo que hizo fue negar la creencia de que el mundo, el planeta, había sido formado mediante el acto de una deidad creadora. Es decir, Buda no creía en un ser supremo, no creía en un creador de todas las cosas. Establecía que el origen de la tierra pues no tenía valor alguno, ¿no? Entonces, quizá la desventaja del budismo es que Buda no se adoraba por la creación del mundo, por la creación del universo, sino más bien por la sabiduría, por la capacidad de despertar un máximo nivel de iluminación espiritual, despertar más allá de los sentidos. Entonces, fíjense que qué bonita es esta religión, ¿no? del budismo, porque se centra en lo que yo siento, para mí en lo particular lo más importante, ¿no? Que es el interior de un ser humano, el interior del hombre, ¿no? El poder despertar esa sabiduría, el poder despertar, ¿cómo les digo? Ese potencial interno que se tiene, que se guarda, ¿no? Para poder ver más allá de lo que la vista común o superficial puede mirar. Pero bueno, al final de cuentas, pasa el tiempo, pasan los años, pasan las generaciones, pasan los siglos, y Buda prácticamente, por la forma en que se le adora en esa parte del mundo, podemos considerarlo que también es un dios, pero era un dios muy diferente, ¿no? No tenía nada que ver con la creación de lo que es el universo, y que hasta ahorita se ha relacionado con Dios. Pero yo también me atrevo a decir que a lo mejor, existe, hay un Dios, existe un creador, y que ha sido catalogado o ha sido nombrado de diferentes maneras en cada religión, en cada cultura, en cada parte del mundo. Yo siento que al final existe un ser supremo, una deidad, ¿no? En la cual creo que nos encomendamos
día a día. No importa cómo sea nombrado, pero sí existe, ¿no? Y bueno. Ahora bien, sintoísmo. Esta es otra religión, el sintoísmo. ¿Qué dice el sintoísmo sobre Dios, sobre un creador? Por cierto, el sintoísmo es una religión que fue creada o originada en Japón y que incluso es la segunda más extendida en este país, solo por debajo del budismo tradicional japonés, porque obviamente esto del budismo es muy semejante al cristianismo, ¿no? Que del cristianismo se fue derivando muchas corrientes, ¿no? Religiosas, ¿no? Lo mismo pasa con el budismo. El budismo tal vez practicado en los países de Asia principalmente no es el mismo, ¿no? En cada uno de ellos. Ahora, el sintoísmo también dice que no existe, o sea, un ente, no existe alguien superior o todopoderoso, sino que se cree en una serie de espíritus o divinidades que se pueden encontrar en la naturaleza y a lo mejor en otros niveles muy, muy superiores en cuanto a concepto, ¿no? Es decir, hay una esencia de Dios, pero no como creador, no, sino como esas energías positivas o negativas convertidas en una serie de espíritus que van como que forjando esa misma esencia de la creencia en algo. Y si se dan cuenta, esa parte de Asia, hablando de Corea, de Japón, de China, creen mucho, o sea, creen mucho en el poder que tiene la naturaleza. Y que a lo mejor la presencia que siente una persona que cree en un ser superior todopoderoso, en un creador de todo lo que existe, es lo mismo que siente una persona del sintoísmo cuando admira la naturaleza, cuando siente que la naturaleza le brinda energía. Porque cuando hablamos de Dios, tampoco estamos hablando solamente de la creación, sino también de energías, ¿no? De esa energía positiva, el cual tú puedes recibir. Entonces, el sintoísmo, si bien la manera o el concepto que tienen de Dios no va muy arraigado a la creación, sino más bien a la energía, ¿no? Que pueda surgir de lo que es la naturaleza, por ejemplo. El sintoísmo utiliza mucho un término que se llama kami y hace referencia a que hay algo que está por encima de la condición humana y que a veces es llamado como Dios, pero no de una forma correcta. O sea, es decir, que esta religión tiene su fuerza central o su núcleo en la propia naturaleza. Y hablamos de deidades, de seres. Quizá ellos sí manejan la palabra Dios o dioses, pero no a menudo. Ellos prefieren manejar deidades o seres que son celestes y terrestres y que obviamente están en todas partes, ¿no? Debajo de la tierra, en el cielo, en el mar, y que estos prácticamente son los guardianes, son los protectores del mundo. O sea, que protegen todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Para el sintoísmo la relación con la naturaleza es muy importante. Y no es una idea, o al menos para mí es una idea también muy lógica, porque ¿cuántos de nosotros, o creo que todos los seres humanos, cómo nos sentimos cuando
estamos en un bosque, cuando hacemos contacto con la naturaleza, nos relajamos totalmente, sentimos una energía positiva dentro de nosotros, ¿no? Cambia nuestra perspectiva del mundo, de la vida, de todo lo que nos rodea. Y para el sintoísmo eso es una manera de que se hace presente ciertos seres o deidades y que en muchos momentos suelen llamarle como Dios o dioses, ¿no? Entonces, es muy interesante la manera en que, o la perspectiva que tiene esta religión, ¿no? En cuanto a un Dios. El Islam, la religión islámica, habla de un Dios creador, al igual que el cristianismo, ¿no? Ellos sí hablan de ese Dios que existe. Obviamente no lo tienen como, ellos lo nombran como Alá. Y lo que pasa es que si se dan cuenta, el cristianismo, a raíz de que se va derivando en muchas religiones, ¿no? La parte islámica, la parte del catolicismo, ¿no? La parte de testigos, o sea, todas las religiones, toda esta corriente que surge del cristianismo se centra en un Dios creador. Y para la doctrina islámica, el Dios se llama Alá. Ahora bien, las personas que no son islámicas creen que el Dios al que adoran los que profesan la religión islámica es muy diferente al de cristianos y judíos, que era lo que yo les decía. Y siempre se vuelve una controversia, ¿no? Judíos, cristianos y el islámico se pelean, siento yo, por el mismo Dios. Y no está muy lejos de la realidad. O sea, ellos concuerdan de que hay un solo Dios y que de eso no hay duda. Que hay un Dios que creó todo lo que existe. Pero, por ejemplo, los musulmanes adoran al Dios de Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús. Y entonces, al igual que el concepto, ¿no?, que se maneja en el cristianismo, Alá es un Dios supremo, es un creador del universo y de la tierra, es el dueño de todo lo que existe, como les decía. Es una deidad y divinidad única y alejado de todo defecto, es decir, es perfecto. Es perfecto para el cristianismo, para la doctrina islámica, para los judíos, para todo lo que se deriva de esta parte, de estas, digamos que tres bases de la religión cristiana. Dios es perfecto. Y por ejemplo, judíos y musulmanes tienen percepciones muy similares a lo que esto se refiere, ¿no?, con la doctrina islámica de que Dios o Alá, ¿no?, que en como lo nombran, es supremo. Pero por ejemplo, ellos difieren con los cristianos en la creencia de la Santísima Trinidad y la encarnación. Pero como les digo, o sea, la esencia o el origen o la parte fundamental de estas religiones es que se centran en un Dios, en un creador. Ellos están de acuerdo que hay un creador. Ahora bien, el cristianismo, por ejemplo, tiene a Jesús como el Hijo de Dios. Y las otras religiones sí creen en la existencia de Jesús, pero no a lo mejor como el cristianismo lo refleja o lo ha dado a conocer a través de los años. Ellos dicen que era un importante mensajero de Dios, y hasta ahí, como lo fue Abraham, Moisés o incluso Mahoma, ¿no? Pero aquí está, digamos, ¿qué es lo que ha pasado? Que
estas religiones que tienen su origen en un Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, es el que mayor porcentaje de seguidores tiene en el mundo. Entonces, de alguna u otra forma, en cada país que existe en el mundo, al menos hay una persona que cree en un creador, en una deidad, en alguien que creó en 7 días todo lo que existe, incluyendo el ser humano. Entonces, hasta aquí, en lo que llevamos de este tema, de esta plática, seguimos creyendo en la existencia de un Dios. ¿Es verdad la existencia de un Dios o solamente ha sido un mito impuesto por religiones? Más que nada por religiones, porque como les decía, hasta antes de que las religiones jugaran un papel muy importante en la historia del hombre, ya se creía en unos seres superiores. Las culturas prehispánicas, nuestros antecesores, hablaban, plasmaban de seres muy diferentes a ellos y que hacían grandes cosas, que su poder no era de esta tierra. El Dios en la religión cristiana es, creo yo, el Dios más representativo a través de la historia y actualmente en el mundo. La mayoría de los cristianos creen en la Santísima Trinidad, es decir, que Dios como ente se ha manifestado históricamente en 3 figuras, como Padre, que es el que les digo, el que está, digamos, en el cielo, ¿no? Por así decirlo, o como lo ha plasmado la religión cristiana, ¿no? A través de los años, como Hijo, que es donde entra la figura de Jesús, y como Espíritu Santo, que es la comunión, ¿no? Que es cuando la paloma baja, ¿no? Con un mensaje de Dios. Entonces, esta figura existe, la figura de Dios existe en el cristianismo de forma eterna, y su función es proteger y guiar a sus hijos, que son los creyentes leales de esta religión. Entonces, es normal que de repente existan personas catalogadas como ateas que que se hacen llamar no creyentes de Dios, con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué deja Dios que sucedan cosas malas en el mundo, ¿no? Si se supone que su bondad es infinita, que es un Dios bueno y que se supone que siempre quiere ayudar a sus hijos, ¿no? Pero la religión cristiana lo que hace es, ok, me haces una pregunta muy interesante, ¿cómo te voy a responder? Obviamente, las cosas malas pueden suceder y suceden en este mundo, pero que este plano no es el único en la existencia, es decir, hay una vida, hay un más allá, hay un paraíso, hay un cielo en el cual los seres humanos van a ser felices. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que se ven, que vemos, que palpamos, que percibimos, son temporales, mientras que aquello que es inconcebible, aquello que a lo mejor o tal vez solamente se puede sentir, es una recompensa infinita. Y es a veces como que una contradicción a la misma religión cristiana, porque ¿qué me quiere decir? Que me va a ir de la fregada aquí en la tierra, que pueda hacer cosas malas, que me van a pasar cosas malas, pero que al final voy a tener esa recompensa infinita de lo bueno. Y es un tema que siempre ha
ha traído, ¿no?, mucho debate. Otro tipo de respuesta que ellos dan, que los cristianos dan, dicen que las cosas malas le suceden a la gente buena, pero estas tienen un propósito final y duradero. Es decir, que hay un plan de Dios para con los seres humanos. Que todo es parte de un plan de Dios. Que lo que me pasa a mí es parte de un plan de Dios. Que lo que te pasa a ti es parte de un propósito de Dios. Y otra pregunta que lo relacionan, bueno, otra respuesta, perdón, que lo relacionan mucho con Jesucristo, quiere decir que la gente buena siempre va a pasar las cosas peores en esta vida, no en este mundo. ¿Por qué? Porque se habla del dolor y sufrimiento de Jesucristo. Que de alguna u otra forma Dios quiere que entienda que lo que nos pasa para mal no se compara con el dolor y sufrimiento de su Hijo, Jesucristo. Entonces, es por eso que a pesar de que el cristiano cree en un Dios bondadoso en su totalidad, él dice que tiene que existir un sufrimiento, tiene que existir un dolor para que puedas tener tu recompensa en el momento en que tú seas separado de tu cuerpo y tu espíritu viaje, ¿no?, a un paraíso, a un campo elíseo, a una eternidad, a un cielo. Entonces, fíjense que qué interesante, ¿no?, es este tema de Dios, de saber si es una verdad o es un mito. Y yo podría decir que va de las dos maneras. Dios suele resultar una verdad y suele resultar un mito desde la perspectiva en que tú lo tengas que ver, ¿no? Hablamos de Dios, yo sí creo en que este universo, este planeta, todo lo que existe, vino de una fuerza poderosa, vino de un ente, o de varios tal vez, que quizás sería lo más lógico, que varios dioses o varias semideidades, o deidades mejor dicho, se unieron para crear todo lo que existe. Y aquí es básicamente usar, ¿no?, a lo mejor un poquito de razonamiento. Y cuando se habla de Dios, se habla mucho de, por ejemplo, hacer ejemplos. Yo leía un ejemplo que decía, porque bueno, esto que estamos hablando de Dios tiene que estar relacionado entre un efecto y una causa, o una causa y efecto, ¿no? Y por ejemplo, yo les voy a leer, fíjense, esta partecita. Dice, una casa, por ejemplo, que es el efecto, debe tener un arquitecto que la diseñe y un equipo de maestros que lleve a cabo su construcción, que es la causa. Si el día de mañana alguien nos dijera que una casa apareció en una manzana por obra y gracia de la casualidad, de un día para otro, nos reiríamos a carcajadas. Asimismo, usando este ejemplo, podemos aplicarlo todas las cosas y hacer ese mismo ejercicio. Por ejemplo, con una pintura, que es el efecto, debe tener alguien que primero lo imagine y que después tome los pinceles y lleve a cabo su realización, que en este caso sería el pintor, que es la causa. Y lo mismo pasa con todas las cosas en este planeta. Si ponemos un ejemplo natural como la lluvia, primero esta debe pasar por un ciclo que se conoce como el ciclo del agua, donde ésta se evapora a un estado gaseoso en forma de nubes para después, por medio de la condensación, convertirse en agua, que al ser más pesada que el aire se precipita al suelo en forma de lluvia. En este caso, la lluvia sería el efecto, la reacción, mientras que la ebullición
que origina el ciclo del agua sería identificado como la causa o la acción. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Algo más complejo, el planeta. ¿El planeta pudo no aparecer de un día para otro? No lo sabemos, pero esta tuvo que tener un diseñador, ¿no? Alguien que la puso ahí. Alguien que dijo, voy a hacer esto y lo voy a poner acá. Y de ahí, poco a poco, que se vaya desarrollando, que se vaya creando. Yo sí creo, en lo personal, creo en alguien que creó el planeta, que creó los primeros animales. Que creó al hombre, no lo sé, porque para bien o para mal, la teoría evolutiva o la teoría de la evolución es una teoría también que tiene mucha, ¿cómo les diré? Mucha tela de donde cortar, que es muy interesante, que te convence, ¿no? El decir que el hombre proviene de un simio no es una idea loca. Hasta para mí podría ser un poquito más real que hubiera sido, que tal vez fuimos creados. Sí creo en la existencia, o sea, sí creo en que la tierra, las plantas, los animales fueron creados por un ser, surgieron de algo, pero yo siento que ese mismo creador le dio un don especial, temporal, a los simios para que estos se fueran desarrollando aceleradamente y de ahí fuera surgiendo lo que es la especie humana. Ahora, en realidad es difícil llegar a un resultado tomando en cuenta de que todo lo que nos rodea en este planeta, desde nuestro cerebro, lo que es la concepción de la vida, el instinto de los animales, toda la flora y fauna que hay, así como los ciclos en los cuales la Tierra, o sea, es un objeto, ¿no? No sabemos si puede ser obra de la casualidad, o sí. Al final de cuentas estamos llenos de puntos de vista. Y al final de todo esto podemos hablar y nos podemos llevar días, semanas, meses, años dialogando y debatiendo sobre la existencia de Dios, de un Dios, mejor dicho. Pero al final de cuentas, importa lo que tú creas. Importa qué tanto cuestionas tu creencia, qué tanto valor le das a lo que crees, a la fe sobre todo. ¿Qué tanto tu lógica te puede sacar conclusiones? Quizá lo ideal es que por un momento te olvides de cualquier religión, de cualquier teoría, de cualquier doctrina, de cualquier corriente, de cualquier idea. Te olvides de que eres cristiano, te olvides de que practicas el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, la doctrina islámica. Te olvides de que crees mucho en las culturas prehispánicas. Despójate de toda vertiente
de toda teoría, de toda doctrina que te ha inculcado la existencia de un Dios. Despójate de todo eso, deja desnuda tu mente, tu alma, y enfócate en un ser supremo, en una deidad. Cierra los ojos y escucha lo que está a tu alrededor. Y te hablo del viento, de las flores, de la fauna, del sonido de la naturaleza. Abre los ojos y mira el cielo, mira las estrellas, mira la luna, mira las montañas. Y hazte esta pregunta. ¿Es verdad que existe un Dios? ¿Cuántos dioses existen? ¿O hay un solo Dios y cada cultura, cada religión le ha dado un nombre? Por un momento olvida lo que dice la Biblia, la Torah, el Talmud, el Corán, donde hablan de una deidad, y céntrate en ti, en tu creencia. Imagina que eres el primer hombre en este universo, en este planeta, o la primera mujer, y mira todo lo que hay a tu alrededor. Yo no sé tú y no sé la conclusión que saques, pero yo sí creo en la existencia de un Dios. ¿Cómo es? No lo sé. Y en cierto modo no me gustaría averiguar o pasar mi vida pensando en cómo es ese Dios al que yo puedo adorar, con el que yo platico. No miento que en muchos momentos lo imagino cómo es, y exactamente como me lo ha inculcado la religión, ¿no? Y hay momentos en los que digo, es una luz, ¿no? Que digo, es un señor grande de barba blanca, es una estrella, es el cielo, ¿no? O Dios está en el viento, en cada sonido de la naturaleza que yo capto, que yo percibo y puedo platicar, y que tal vez no necesito estar en un templo para adorarlo y platicar con él. Que en otro momento hablaremos de este tema ya de Dios enfocado en la religión, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí creo en la existencia de un Dios. Yo sí creo en la existencia de un creador, de ciertas cosas o de la mayoría de las cosas, ¿no? Sí creo en un ser supremo, en un ser todopoderoso, sí lo creo, en un ser bueno que te da tranquilidad, que te da paz en esos momentos de tormenta, en esos momentos complicados. Y esta figura de Dios nunca va a terminar, nunca va a dejar de existir. Y siempre será tema de debate, ¿no? Tema para platicar, para desmenuzar. Entonces, difícil, ¿no? Llegar a un acuerdo. Vamos a dejar en que esta pregunta de que si Dios es verdad o es mito seguirá sin ser contestada al 100%. Porque habrá personas como yo
que sí existen en la creencia de un Dios. Hay personas que no creen en la existencia de un Dios. Y ojo, para los que creemos en Dios y que somos parte de una corriente cristiana, muchas veces confundimos Dios con Jesús, con Jesucristo. Y son dos personas muy distintas, dos personajes muy distintos, ¿no? Puede ser que Jesucristo sea el Hijo de Dios, puede ser, yo así lo creo, la verdad. Pero ¿qué error cometemos es que cuando nos encomendamos a Dios imaginamos a Jesucristo? Obviamente como nos los han plasmado, ¿no? La imagen que nos han dado de Jesucristo. Pero cuando nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a ese ser supremo, a ese ser creador de todo lo visible y lo invisible, de todo lo que percibimos, de todo lo que podemos palpar, de todo lo que sentimos. Y Jesús fue ese profeta de la palabra de Dios. Así que terminamos este segundo episodio. Quizá no llegamos a una conclusión, porque tal vez no hay una conclusión exacta de la existencia de Dios. Los que creen en Dios tenemos nuestros argumentos, tenemos nuestras bases centradas en algo, nuestros motivos para creer en un Dios. Y los que no creen en Dios o en un Dios tienen también sus motivos y son respetables. Al final de cuentas, todo finaliza en la creencia que tú tengas, en la fe que tú tengas, en la idea que tú tengas, y es muy respetable. Que la pasen muy bien. Gracias por escucharnos en este segundo episodio. Nos vemos rumbo al tercer episodio. Por ahí tenemos un tema interesante. Si no nos los cambian, hablaremos sobre la amistad. Espero que ya esté mi colega para el tercer episodio y tengamos por ahí también un invitado. Así que cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y no se olviden escuchar este podcast titulado Hablando de, y el episodio de hoy, el episodio número 2, fue acerca de Dios, ¿verdad o mito? Nos vemos.